Paz a vosotros, queridos hermanos de este bello grupo, edificados en la palabra. Los saluda nuevamente su hermana en Cristo, Marlene Berenice Rodríguez Bernal, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y hoy para mí es un placer compartir la palabra de nuestro Padre Dios. Y vamos a continuar con el estudio de Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Ya nos encontramos en la 10ª semana. Y en esta semana estaremos viendo como el subtema el gran viaje del Hijo del Hombre a Jerusalén. Y en la primera etapa, su misión y desafío público. Hoy tendremos un tema que se titula 3 conceptos gravemente errados del hombre. Y hermanos, antes de continuar, vamos a poner en manos de nuestro Dios este estudio. Oremos. Padre bendito, que tu morada es en la altura de los cielos, Señor. Padre Santo, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre Santo, para darte gracias, Señor, primeramente por la vida. Gracias, Señor, porque hasta este momento, Padre bendito, tu amor y tu misericordia, Señor, no se ha apartado de nosotros, Padre bendito. Gracias, Señor, por la oportunidad de conocerte cada día más, Padre bendito. Gracias, Padre Santo, porque hoy, Señor, vamos a estudiar tu palabra, Padre bendito. Queremos, Señor, tener esa disposición, Padre Santo, de aprender de ti, Padre mío. Hoy te suplicamos, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor, que nos puedas dar, Señor, entendimiento, Padre mío, para poder comprenderla, Señor, para poderla hacer nuestra, Padre bendito, y que esa palabra que sea sembrada en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, Señor, podamos llevarla, Señor, en práctica, Señor, cada día, en nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos y con todos los que te rodean, Padre bendito. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre bendito. Bendice, Señor, el pan, Señor, que tú dispones cada día en nuestra mesa, Padre bendito. Te damos gracias, Padre bendito, por tener esta gran oportunidad, Padre mío, de acercarnos cada vez más a ti, Padre bendito. Bendice, Señor, al necesitado, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hoy, 12 de agosto, nuestra lectura bíblica está situada en el libro de Lucas, capítulo 12, del versículo 49 al 59. Y a su palabra dice: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera
y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Mis hermanos, en este estudio tendremos estos 3 conceptos gravemente errados del hombre. El primer concepto gravemente errado es que el Mesías trae paz a la tierra. Y en verdad, en el versículo 49, cuando dice: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Cuando de pronto escuchamos el tema y decimos: el Mesías trae la paz a la tierra. Y cuando vamos a leer más adelante el verso 51 que dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Nos confunde un poco esta idea de pensar que Jesucristo no vino a traer paz, sino disensión. ¿Y qué es disensión? Una oposición. Ahorita vamos a desarrollar para poder comprender este primer punto o este primer concepto errado en 3 verdades. Y la primera verdad es que dice que vino a traer juicio. Por eso en el versículo 49 dice: fuego viene a echar en la tierra. Por otra parte podemos decir: juicio viene a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Nuestro Señor Jesucristo en esta expresión, Él vino a cumplir una misión. Y Él sabía que iba a ser su muerte. Y que a través de esta muerte iba a ser varios juicios. El primero, su muerte juzgó y condenó el pecado en la carne. Y dice: porque lo que era imposible para la carne, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En Romanos capítulo 8, versículo 3. Hermanos, cuando vemos que Jehová, desde el principio de la tierra, vio que no había un hombre por sí que pudiese pasar, se podría decir, las pruebas. Era imposible para el hombre por sí solo salvarse. Entonces envió a su Hijo
porque sabía que nadie en su propia carnalidad iba a poder pasar esta prueba, porque sabemos, ¿verdad?, que Jesucristo es el único varón perfecto, el único varón que no pecó. Su muerte juzgó y condenó al príncipe de este mundo. Y vemos en Juan capítulo 12, versículo 31 y 32, dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús, al sacrificio de su muerte, ha ganado al príncipe de este mundo, lo ha juzgado. La muerte de Cristo también llevó a juicio a los hombres como pecadores. Y lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice: porque el amor de Dios nos constriñó pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Porque, como nos dijo nuestro maestro Pablo, vemos toda esta transformación de Pablo siendo un perseguidor de Cristo, cómo él cambió. Y hermanos, les traigo la frase, ¿verdad?, que la hacemos cuando la hacemos nuestra, cuando dice: mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿verdad? En esos momentos Pablo lo decía así porque Jesucristo vino a juzgar a los hombres a sí mismo como pecadores espiritualmente para Dios, espiritualmente muertos para Dios. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte, ¿verdad? Y por ello, Dios envió a su Hijo, ¿verdad?, pensando en cada uno de nosotros. Su muerte también llevó a los hombres a juzgarse a sí mismo en la carne. Dice su palabra en Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20, dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, ¿verdad? Hay otra palabra, ¿verdad?, que usamos muy coloquialmente en nuestra congregación, en nuestras iglesias, y es que dice que nosotros somos semejantes a esos puerquitos, ¿verdad?, que están limpios, bañados, y que tienen la tendencia de ir a revolcarse nuevamente al lodo. Nosotros, como carne, somos muy débiles, y dice la palabra de Dios que nosotros queremos hacer el bien, porque Dios nos ha dado esa necesidad de querer hacer el bien.
pero no en hacerlo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Debemos de sujetar esa carne. La verdad número 2, vino a sufrir y a morir. Cristo vino a sufrir y a morir. Lo vemos de un bautismo, tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Nuestro Señor Jesucristo, en este bautismo, habla de su muerte, de la crucifixión. Y en esta parte A, que dice, ¿y cómo me angustio? Él sufría. Recordemos, hermanos, que Él era un hombre de carne y hueso como nosotros. Él podía sentir. Él tenía también pensamientos como nosotros. Y el imaginarse ese sacrificio le angustiaba, pero era necesario y su angustia llegaría hasta que se cumpliera. Vemos la narración de Marcos en el capítulo 10, del versículo 32 en adelante. Si tienen la oportunidad de leerlo completo, lo pueden hacer, mis amados hermanos, donde dice en el versículo 32, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Hermanos, ahí cuando el Señor Jesucristo aparta a los 12, vemos en la palabra de Dios que dos de sus discípulos, ¿verdad?, también se acercan a Él y le hacen cierta petición. Y les dice, Señor, le dice Jacobo y Juan, Señor, dice, ¿qué queréis? Dice, que querríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Y dice, ¿qué quieren que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor Jesús le dice, no saben lo que piden. Dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ahí hablaba también pues de pasar por todas las cosas que él iba a hacer. Y ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo,
A la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero al sentarnos a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino para aquellos para quienes está preparado. ¿Verdad? Ahí en el verso 38 tenían esta plática, ¿verdad? Y él dice que debía de ser bautizado. Nuestro Señor Jesucristo vino para sufrir y para morir, y para ser bautizado con este juicio de muerte, y para ser separado de Dios. En la verdad número 3, Él vino a traer división, como nos lo cita en el verso 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Nuestro Señor Jesucristo vino para traer divisiones a la tierra. Y cuando inicié el tema, les mencionaba que qué contradictorio, qué confuso nos sonaba este versículo, ¿verdad? Porque dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Claro que sí, vino a traer paz, porque Él nos lo cita en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como lo da el mundo, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él nos habla que Él ha traído paz, pero en esta división que habla de aquellos que lo aceptan y los que no lo quieren aceptar también. Nos da un ejemplo de una familia, ¿verdad? Que está en contra, ¿verdad? De Él. ¿Por qué? Porque Cristo llama a todas las personas a salir del mundo, a ser separadas del mundo, ¿verdad? Y a corregir el pecado y el mal del mundo. Pero si una familia sigue viviendo en pecado y prosigue hacia la tumba sin volverse a Dios y a una vida de justicia, pues ocurren dos cosas. El creyente va a luchar por testificar a sus seres queridos, ¿verdad? Y nos suena muy familiar, hermanos, a nosotros, ¿verdad? A este tiempo. No importa el precio y la oposición que podamos encontrar, ¿verdad? Porque seguimos testificándole a nuestras familias. Y eso es lo que hace un creyente. Pero el punto 2 es la segunda cosa, es que los miembros de la familia con frecuencia se rebelan a la justicia y a los esfuerzos del creyente. El creyente, como creyentes, nosotros estamos llamados a una vida de justicia y a una lucha contra el pecado y el mal. Pero ¿qué hace un miembro de la familia? Pues surge el conflicto natural, porque el incrédulo quiere vivir en la tierra y satisfacer los deseos terrenales. El creyente es de la tierra, pero también es del cielo. Es físico y es espiritual. Y sobre todo, vive primordialmente para Dios y su justicia. Vive para alcanzar a los hombres. ¿Con qué? Con la palabra de nuestro Dios, con el Evangelio, ¿verdad?
Y pues esta naturaleza difiere drásticamente, porque la familia no quiere eso, ¿verdad? El creyente debe amar a su familia, pero principalmente debe amar a Dios y ponerlo en primer lugar, ¿verdad? Como lo dice en su mandamiento, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y mis amados hermanos, este es un tema complicado para muchos de nosotros los creyentes, ¿verdad? Porque cuando luchas o cuando estás en la batalla con tu familia, lo vemos cotidianamente en nuestros alrededores, ¿verdad? Porque lo seguimos viviendo. Y en el punto número 2, que es el segundo concepto errado, es que el Mesías todavía no ha venido. Y esto lo podemos ver en el verso 52. Dice, porque de aquí en adelante, ya lo vimos. En el verso 54. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. En ese tiempo, recordemos que las personas no creían que todavía había llegado el Mesías. En ese tiempo, habla el Señor Jesucristo que cómo podían distinguir, ¿verdad? Y no me dejarán mentir, ¿verdad? En la actualidad todavía muchas personas siguen viendo ese tiempo, ¿verdad? Los pronósticos, las horas, y cuando sale la nube, va a llover, pero cuando sopla el viento del sur, decís va a ser calor y lo hace. Pero aquí hay una palabra fuerte y clara y dice, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Hace unos días nuestro hermano nos compartía, ¿verdad? La palabra de Dios que decía, no creemos hasta no ver, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en ese momento que aunque eran muy evidentes las señales a través de los profetas, a través de lo que se estaba viviendo, las personas aún no creían. Y en este tiempo estamos similares, todavía no creen en la venida o no creen en los tiempos del Señor Jesucristo. Y este tema de decir de la naturaleza, de cómo iba a llover y todo, es relevante porque también en nuestros tiempos podemos mencionar cualquier otro ejemplo, que este tema podría ser las finanzas, la medicina, la sociedad o cualquier otro tema terrenal. Pero Jesús dijo que la gente es muy capaz para discernir estos asuntos materiales, pero no discierne las cosas espirituales. Cuando se trata de este sentido,
quiere tener pruebas contundentes, señales espectaculares, tal vez una visión brillante, una verdad asombrosa, un argumento irrefutable, puede ser la ciencia, la experiencia milagrosa, una liberación increíble. Esas señales querían tener. Pero, ¿qué creen, hermanos? Dice, fallaron todos en discernir y juzgar lo correcto. Porque dice, si saben distinguir el aspecto del cielo y la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Aquí nos habla de este principio, ¿verdad? ¿Por qué no disciernen los hombres? ¿Por qué no juzgan lo que es justo? Si son capaces de discernir el tiempo. Y el Señor dice en segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 9 al 14, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. En ese momento, los escribas y los fariseos no podían comprender, ¿verdad?, todas las señales que estaban viviendo, porque estaban cegados. Y en estos tiempos también podemos verlo así, no ver que el tiempo está muy cerca. Y en este texto que les acabo de leer dice, el Señor no retarda su promesa. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él no es hombre para mentir, y todo lo que promete se cumplirá. Dice, según algunos la tienen por tardanza, pero Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Tiene que suceder. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Dice que cuando sea la segunda venida, va a haber señales que todos se van a dar cuenta. Así es,
el segundo concepto errado y vemos las tres verdades, que es: la gente discierne el tiempo, es decir, los eventos terrenales, pero la gente no discierne las señales de los tiempos de la era mesiánica, y la gente no discierne los asuntos espirituales. En el tercer concepto errado, la gente no necesita hacer paz con Dios, pero vamos a ver tres verdades. Y la primera verdad es que el caso de la gente ante Dios, que será el juez, no tiene esperanza. La verdad número 2 es que el tiempo urge y debemos ser diligentes. Y la verdad número 3, el pago, es decir, el juicio, es seguro. Vemos en el versículo 58 y 59, dice: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entrega al alguacil, y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Hermanos, en este tercer concepto errado es que los hombres no tienen necesidad de hacer paz con Dios. Jesús usó esta ilustración para subrayar esas tres verdades que les acabo de decir. El caso del hombre ante Dios, el juez, carece de esperanza por sí mismo. El caso de un hombre es desesperado ante su adversario, y lo mejor es que puede hacer es procurar un arreglo fuera de la corte. De lo contrario, será llevado al juicio y será juzgado y tendrá que pagar hasta el último centavo. Así es Dios con nosotros. La hora se acerca y es preciso que el hombre haga paz con Dios. Tiene que hacer el esfuerzo inmediatamente, con toda diligencia. Si falla en hacer la paz, tendrá que pagar la más severa de las penalidades, hasta el último céntimo. Y fíjense, mis amados hermanos, cómo habla en Mateo capítulo 23, verso 33, dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No hay escapatoria. Dice en Romanos 2:3, dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Lo vemos esto en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 3. Mis amados hermanos, en este tercer concepto errado, que es: la gente no necesita hacer paz con Dios, y vemos que por sí mismo el hombre no tenemos nada. Dios no nos necesita a nosotros,
nosotros necesitamos de Dios y necesitamos tener o hacer esa paz, ponernos a cuenta con Él, ¿verdad? Y ser diligentes. Les voy a definir qué es la palabra diligente. Pronto. ¿Qué quiere decir? Que debemos apresurarnos a tener la paz con nuestro Dios. Necesitamos de pedirle perdón, de llevar la palabra de Dios, de llevar el evangelio a todo el hombre. La hora se acerca, mis amados hermanos, y el juicio está por acercarse, y ninguno queremos en ese juicio ser reprobados. Ese es nuestro examen final, amados hermanos. Y que nuestro Padre Dios siga esforzando su camino. Que nuestro Padre Dios nos siga guiando, ¿verdad? A través de su verdad, a través de ese camino estrecho. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Y que Dios sea exaltado en esta hora. Paz a vosotros. Dios les bendiga.